Buenas tardes, les damos la bienvenida a una edición más de su programa Más que Salud. En este año 2023 tenemos la grata invitación de la licenciada Kimberly Robles, fisioterapeuta del área de salud San Rafael, que nos acompaña una vez más, ¿verdad?, a un programa. Ya la habíamos presentado anteriormente. Muy buenas tardes. Mucho gusto a todos los televidentes, un placer tenerlos aquí con este tema que es tan importante sobre las lumbalgias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es un tema que los usuarios consultan mucho, ¿verdad? Es un motivo de consulta, podría decirse que de las 10 principales causas de consulta, está dentro de esas, que son los dolores lumbares, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de las causas, cómo se diagnostica, cuáles son las recomendaciones, cuál es el tratamiento que se le da a esta patología, ¿verdad? Que es una patología que incapacita, ¿cierto? Y vamos a ir haciendo una serie de preguntas para ir orientando al usuario cuando se presenta con esta dolencia, que es lo que debe de hacer correctamente, ¿cierto? Antes de iniciar con el tema, es muy importante que ustedes, como usuarios del área de salud San Rafael y como ustedes saben, se han presentado una serie de cambios con lo que son los lineamientos para lo que es la detección de la enfermedad de COVID-19. Que ustedes conozcan un poquito de cuál es la situación actual de lo que es vigilancia epidemiológica, porque en algún momento de pandemia todos los temas y toda la atención del usuario se basaba en lo que era la enfermedad de COVID, pero hay otras enfermedades que se siguen presentando. Por ejemplo, tenemos los casos de tuberculosis, que el área de salud San Rafael tiene un caso activo en este momento. Es un paciente, ¿verdad?, masculino, que está en su segunda fase de tratamiento, que ha respondido muy bien al tratamiento. Muchas personas creen que la enfermedad de Hansen, ¿verdad?, lo que era la lepra o la tuberculosis, eran enfermedades erradicadas, y no, son enfermedades que se siguen presentando, son enfermedades que uno tiene que seguir detectando, son enfermedades que uno tiene que seguir mandando exámenes para que el paciente se realice estos exámenes y así hacer diagnóstico de enfermedades que son infectocontagiosas. Además de eso, licenciada, tenemos también otras enfermedades virales, febriles, que se confunden con los signos y síntomas de la enfermedad de COVID. Tenemos las arbovirosis, que son transmitidas por el anófeles, que es un mosquito, que en lo que es la provincia de Punta Arenas, al ser zonas costeras, hay mucha producción, ¿verdad? Hay muchos mosquitos, que es un trabajo que debemos de realizar en conjunto con el Ministerio de Salud para lo que es mejorar las campañas de fumigación, esto con el fin de prevenir estas enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades? Dengue, que hay muchos casos, Zika, chikungunya, malaria, ¿de acuerdo? Que la malaria se divide en Plasmodium vivax, ovale, falciparum y malariae, que es una enfermedad febril que da grandes cuadros de temperatura muy elevada, ¿verdad? Con lo que son las pielonefritis, son las enfermedades que presentan mayores cuadros de temperatura. Nosotros en este momento no tenemos casos de malaria ni de Zika, sí tenemos casos de dengue. Es importante que ustedes sepan que tenemos, el año se divide en semanas epidemiológicas. Estamos en la semana epidemiológica número 11, que van de domingo a sábado. O sea, domingo inicia la semana epidemiológica, estamos en la número 11, en el segundo día. La semana pasada, la semana epidemiológica número 10, hicimos 16 pruebas de COVID. O sea, los médicos del área de salud San Rafael consideraron que 16 pacientes que consultaron en la unidad de atención diferenciada ameritaban lo que era el hisopado. Entonces, de 16 pruebas que se hicieron, 3 pacientes salieron positivos durante la semana, ¿verdad? No hubo diagnósticos por nexo epidemiológico, pero es una cifra que si sumamos área de salud San Rafael,
digamos que 3 casos más en Parrita, digamos que 3 casos más en Quepos, digamos 9 casos, sumémosle 3 más en Orotina, promedio, 12. Chomes, Monteverde, Miramar, ¿verdad? Entonces, y si hacemos esto a nivel nacional, son bastantes casos de COVID. Y lo que está sucediendo es que hay pacientes que se están complicando. ¿Cuáles son esos pacientes que se están complicando? Los que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles factores de riesgo? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, cardiópatas, enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿cuál es la recomendación en este caso? Que los pacientes tengan un control adecuado, que vayan a sus citas de control, que se realicen los exámenes de laboratorio, que se realicen los electrocardiogramas, que se realicen las placas de tórax. Si sus patologías crónicas no transmisibles están controladas, hay menor riesgo de que los pacientes se compliquen, ¿de acuerdo? Entonces, de COVID, esa es la situación actual, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la invitación acá? Que los que no tienen esquemas, los pacientes que no tienen esquema de vacunación completo, se vacunen. Aquellas personas, padres de familia que tienen niños, adolescentes, que tienen niños y que tienen ya hijos adolescentes, lleven a completar ese esquema de vacunación, que también vayan a ponerse la vacuna de la influenza, que también completen los otros esquemas de vacunación que tiene el Ministerio de Salud en conjunto con la Caja Costarricense de Seguro Social, porque hay otros países que no disfrutan de estos privilegios. Hay otros países que no disfrutan de estos privilegios. Entonces, hay otras enfermedades que se siguen presentando. Venimos pasando de una gripe, ¿verdad?, estacional, influenza. Pacientes con muchos síntomas respiratorios, con mucha rinorrea, o sea, moquitos por la nariz, con mucha venofagia, dolor de garganta, con mucha cefalea, dolor de cabeza. Gripes, o sea, muy fuertes, que también hacían sospechar de que eran pacientes con probable COVID, y a la hora de hisoparse no eran, gracias a Dios. Pero que sí, esta gripe muy fuerte, en lo que eran los núcleos familiares, se contagiaban los hijos, las abuelitas, ¿verdad?, que ya eran adultas mayores con factores de riesgo. ¿Y qué sucede con esto? Que tenemos también los canales endémicos. Los canales endémicos es lo que a nosotros nos va indicando por semanas epidemiológicas si hay un aumento de casos de enfermedades respiratorias. Entonces nosotros, digamos, podemos emitir una alerta. Entonces, si vemos que en una semana se elevó un poquito la cantidad de pacientes que consultaron por enfermedades respiratorias y vemos que la siguiente semana se sigue elevando, llegaron más pacientes con enfermedades respiratorias, entonces ahí podemos declarar un brote. Entonces hacemos un plan de contingencia. ¿En qué consiste esto? Que nos podemos armar, podemos apoyar tanto la unidad de urgencias como la unidad de atención diferenciada con 2 o más médicos, ¿verdad?, dependiendo del flujo de pacientes, y así solventar otras situaciones que se presentan, como por ejemplo pacientes que los tiempos de atención disminuyen, porque no es bonito que usted llegue enfermo a un lugar, ¿verdad?, donde brindan salud y esté 2 horas ahí esperando la atención. Es cansado. Bastante. Es cansado. Contradictorio. Sí, pero ¿por qué sucede esto? Por estas otras situaciones. Muchas veces también sucede que la parte médica debe comunicar más todo este mensaje al paciente. Pero la idea de estos programas, ¿verdad?, que son promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Que son preventivas. Exactamente, es para que los pacientes conozcan, mediante estas vías de comunicación, ¿verdad?, cómo trabaja un poquito, al menos el área de salud San Rafael, la parte de epidemiología, la parte de atención al usuario desde las unidades de atención diferenciada, los servicios de urgencias. Recuerden que los servicios de urgencias son de urgencias, o sea, la atención no se niega, pero si un paciente llega con una dolencia de hace 8 días, de hace 10 días, eso no es de urgencias, eso es de equipo básico de atención integral de salud, de EBAIS. Viene una cosa muy importante también, el tema de las filas. El tema de las filas, ¿verdad? Que el paciente, al menos nosotros no tenemos esa situación de que tienen que llegar desde las 4 de la mañana, o se ha visto también como que venden los cupos
Nosotros no tenemos esa situación. Más bien, hicimos planes, hicimos propuestas a nivel regional, que ellos a su vez mandan a nivel de red nacional, las propuestas para que el paciente no tenga que exponerse, ahora que ya está entrando hasta la época de lluvia. Ajá, a que se moje en una entrada de un servicio de salud. Nosotros a las 7 de la mañana contamos con 4 bays. Hay espacios para que ellos accedan a esa atención. A las 8 de la mañana se habilita desde el día anterior espacios para que lo saquen por internet, ¿verdad? Por la web, por la aplicación, que dicen, van como pan caliente también, ¿verdad? A las 9 de la mañana tenemos cupos especiales. ¿Qué son estos cupos especiales? Por ejemplo, licenciada, que llega un paciente con fiebre a la unidad de COVID, le toman una prueba de COVID. Entonces, sospechamos que puede ser COVID o puede ser dengue. Ya con una prueba de COVID negativa, ok, vámonos por el dengue. Le hacemos una serología por dengue, ya para confirmar. Pero tenemos que evolucionar ese paciente para ver cómo están sus plaquetas, ¿cierto? Porque el riesgo del dengue es eso, que bajen las plaquetas y haya riesgo de sangrado. Entonces, un paciente que tiene una prueba de COVID, el seguimiento no debería hacerlo en una unidad de COVID. Debería hacerlo ya en un EVAIS. ¿Cierto? Más bien para que no se exponga a otras enfermedades respiratorias en una unidad de COVID. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que el paciente ya con una prueba negativa, que lo llame y le digan, su prueba está negativa, ok, el doctor de la unidad diferenciada me va a dar seguimiento por dengue. Entonces, saca su cita en el EVAIS, se hace el examencito de laboratorio y va para que el paciente para que el médico lo valore, ¿verdad? Estos cupos de las 9, como te mencioné, el doctor puede ir jugando con esos cupos. Entonces, ok, el hemograma le salió así, 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 le voy a dar cita en 1, 2 días, dependiendo de qué etapa esté, ¿verdad? Para hacerle otro examen, y ahí lo va evolucionando. Eso es lo ideal. Pero el paciente, el médico que le brindó la atención tiene que indicarle y explicarle esto, ¿de acuerdo? Los cupos de las 10 y de las 11 son de pacientes crónicos. También hay controles prenatales, hay crecimiento y desarrollo y otros programas, pero ya son pacientes con citas programadas. Igual 1, 2, 3, hay otros programas, ¿verdad? PAIPAN, atención integral al adolescente, que va dentro de esas programaciones. Entonces, muchas veces tenemos que acomodarnos y debemos de brindar atención al usuario. Un 80% debemos de ver pacientes y un 20% deben de ser de comisiones. Entonces, el área de salud San Rafael trabaja en miras de ese horizonte, de que haya más espacio para la atención al usuario y menos comisiones, ¿verdad? Esa es, digamos, la situación actual de lo que está pasando en este momento en el área de salud San Rafael con respecto a la parte epidemiológica, con respecto a la parte de consulta externa, con respecto a la parte de los subprogramas que hay. Y después tenemos también las otras especialidades no médicas. ¿Cuáles son las especialidades no médicas? Nutrición, psicología general, psicología clínica, tenemos EISA, ¿verdad? Tenemos trabajo social y tenemos un servicio que es, bueno, importantísimo, que es el servicio de terapia física. El más frecuentado y el más frecuentado. Entran y no se quieren ir. El que tenemos que... Ok, esto es... La terapia física, bueno, es muy importante, pero es muy estructurado porque usted tiene que... Usted me va a corregir, usted es la que sabe. Tantas sesiones, ver qué tanto evolucionó, ¿verdad? El paciente, qué tanta mejoría tuvo. Porque lo que sucede es que no es lo mismo atender a un paciente con un infarto agudo del miocardio o con un evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, que usted lo va a agarrar desde una cama y usted lo va a poner a caminar. Que usted lo va a poner a caminar, perdón. Que usted lo va a poner a caminar. Usted va a ver ahí, hubo un gran avance, ¿cierto? A aquel paciente que tiene una patología física crónica, una entesopatía, un dolor crónico benigno,
algún tipo de contractura. Entonces, hay citas a cupo y citas con prioridad, ¿cierto? Correcto. ¿Ah? Correcto, y eso es muy importante. Eso es muy importante y es parte de lo que hoy queremos conversar. Entonces, el tema que le traemos hoy es el tema de lumbalgias, que dentro de las patologías más comunes, frecuentes en los servicios de urgencia, porque son de los servicios de urgencia, pacientes que tienen 5, 6, 7 días, que han tomado ya medicación, sin orientación, que el vecino le dijo, lo que le funcionó al le funcionó al vecino, al hermano. Eso es lo que queremos en este programa aclarar. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos en el próximo segmento con la introducción al tema. Muchas gracias. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros líderes UH, profesionales formados con visión global, metodologías activas de simulación práctica y herramientas tecnológicas. Excelencia es educar a las nuevas generaciones en la enseñanza del inglés, con novedosas tendencias facilitando su formación y aprendizaje. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Liberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Volvemos a su programa Más que Salud, aquí desde la Casa de la Cultura. Estoy muy feliz por estar acá, la verdad, que es un lugar muy icónico de la provincia de Punta Arenas. Muy importante, que tiene mucha historia, ¿verdad? En el segmento anterior hablábamos de lo que era la situación actual del área de salud de San Rafael con respecto a la parte epidemiológica, de consulta externa, de filas, de los servicios que ofrece el área de salud, y llegamos a lo que para mí es uno de los servicios. Todos son importantes, no les estoy quitando mérito a ninguno, pero que de los más frecuentados es el servicio de terapia física. Como lo comentábamos, ¿verdad? Antes de hacer la grabación, lo que queremos transmitir es, dentro de lo que es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es eso, que el usuario tenga conocimiento de no es quitarle importancia al problema que tenga cada paciente, sino es una situación de prioridad y de servicios que se brindan ahí, pero que son a cupo. O sea, que aquí es importante que tal vez vos, que estás ahí, que vivís el día a día, nos expliques un poquito, ¿verdad? Bueno, como bien lo decía, doctor, nuestro servicio es uno de los servicios más frecuentados. Recibimos pacientes, usuarios de todos los EBAIS 1, 2, 3, de todo lo que es del barrio del Carmen hasta el Cocal, y también hacemos apoyo en red, gente paquera y cóbano, ¿verdad? Pero principalmente en pacientes también con otros trastornos que ya habíamos hablado, que era con pacientes con problemas de linfedema. También la compañera da otro abordaje que es suelo pélvico, entonces también ella atiende otras zonas, y el resto, ¿verdad? Todo lo que es las algias que nos corresponde a nosotros. Algias. Algia significa dolor, y lumbalgia, ¿verdad? De ahí viene el término lumbalgia, que es dolor en la zona baja de la espalda. Nosotros trabajamos, como tenemos tanta población, ¿verdad? Nosotros tenemos un día de, la compañera hace valoraciones para... Eso es muy importante. Eso es muy importante. Entonces, un día... hay unos días, ¿verdad? Hay unos días específicos que se van a hacer una valoración para ver en qué condición llega este paciente, porque nosotros manejamos lo que son pacientes a cupo, ¿verdad? Y pacientes de prioridad. Entonces, normalmente los pacientes de prioridad son los pacientes, digamos, agudos,
¿ok? Porque yo puedo tener, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de las lumbalgias, casi que el 90% de la población que nosotros atendemos van a ser lumbalgias. Entonces, nosotros no podemos atender una lumbalgia como prioridad porque tenemos casi que todo, ¿verdad? Una agenda de 200 pacientes Pues, con lumbalgia. ajá. Entonces, tenemos que ir haciendo los cortes, ver realmente qué paciente es prioritario para nosotros. Nosotras como servicio manejamos un criterio, que ese es el criterio de inclusión para que nuestro paciente sea prioritario, que igual, ¿verdad? Todos los médicos de VAES ya tienen conocimiento que para nosotros qué es un paciente prioritario. Normalmente el paciente agudo son 3 días, ¿verdad? 3 días lo declaramos como un paciente agudo, eso es prioridad. Por ejemplo, un paciente con una parálisis facial, un paciente con un evento cerebrovascular agudo, ¿verdad? No es que tiene 3, 4 años, estar ¿verdad? encamado, sí. De estar encamado o estar en su proceso de recuperación, porque ahí simplemente ya no sería un proceso, digamos, prioritario. Entre otras cosas, ¿verdad? Ahí nosotros vamos valorando el estado del paciente para definir eso, ¿verdad? Y de ahí va a salir la cantidad de sesiones que va a tener ese paciente, como usted ahora lo decía, o sea, no es lo mismo atender a un paciente con un EBC o un paciente, ¿verdad? También con un dolor en hombro. Van a ser sesiones diferentes, todo va a ser, ¿verdad? Prácticamente diferente y las prioridades también van a ser muy diferentes. Entonces de ahí de ahí se parte con lo que es prioridad y con lo que es paciente a cupo. Es importante ahí eso que comentabas porque de hecho la unidad tiene equipo, en realidad muy avanzado, pero también el equipo es orientado a cada situación que se les presente, ¿verdad? Si hay un dolor de hombro, si hay un problema de ABC, porque también sucede que el paciente llega diciendo que el vecino le pusieron a este equipo. Ajá. Y eso es como la pastillita, ¿verdad? Lo que a usted le cae bien, al otro lo puede matar, porque yo no sé en realidad que, digamos, que otros medicamentos usted toma, igual los equipos con los que nosotros trabajamos, si bien trabajan, digamos, como lo que es la parte de analgesia, son equipos que emiten electricidad, emiten ondas, entonces, por eso es que, digamos, uno se toma el tiempo en hacer evaluaciones para ese día, ¿verdad? Definir un aproximado, ¿verdad? De cuántas sesiones necesita mi paciente y qué equipo, qué aparatología puedo yo ponerle a ese paciente, ¿verdad? Una forma en la que nos hemos ordenado en Clínica San Rafael, principalmente en el área de salud San Rafael, es con programas, ¿verdad? Ahí tenemos el programa de escuela de espalda y ahí trabajamos todo lo que es columna, ¿verdad? Cervical, dorsal y lumbar, cuando lumbar viene siendo la mayor incidencia, ¿verdad? Esto, ustedes agendan un día para dar una charla, ¿cómo? Sí, una vez al mes, ¿verdad? Todos los meses va a haber una charla, una vez al mes, de 10 a 12 de la mediodía más o menos aproximadamente. Entonces, ¿hacen un grupo de cuántas personas? Hacen un grupo más o menos de entre 10 y 15 personas. Entonces, en ese grupo, lo que se trabaja es una información básica, digamos, de qué es la espalda, por qué me duele la espalda, porque también es muy importante la información que tengamos, ¿verdad? ¿Sí llegan todos los pacientes que citan o hay un porcentaje de ausencia? Llegan todos los pacientes, ¿verdad? No hemos topado, ¿verdad? Con el ausentismo. A veces uno cuando empezó el programa pensamos que la gente como que no iba a funcionar o que no iba a reaccionar, ¿verdad? Ante el llamado, porque el gran error, doctor, que cuando los usuarios llegan, ¿verdad? Porque me duele la espalda, que me duele la cervical o que me duele la contractura, ¿qué llegan buscando? Un masaje, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es el gran problema, que ellos mándenme a terapia para que me hagan un masaje. Y entonces chocan contra pared, porque entonces les aparecemos nosotras, ¿verdad? Y nosotros lo primero que le decimos, les toca la parte fea. Nos toca la parte, eso no es un spa. No, entonces, bueno, hoy le decía a unas señoras que me dice, usted me está haciendo un poquito duro. Bueno, nosotros tenemos que rehabilitar ese segmento, ese hombro, quitar esa contractura. Entonces, hay que hacer un poquito durito, ¿verdad? Entonces, no somos un spa para ponerle ahí la musiquita relajante aromaterapia. Sí. No, entonces trabajamos esta parte, ¿verdad? Y principalmente trabajamos lo que es mucho el ejercicio. Esa como parte introductoria, porque las personas se confunden y creen que terapia física es me duele la espalda, voy a ir para que me hagan un masaje. Y realmente no. Y ojalá que todas las personas Una descarga muscular. No, tampoco. A eso le recomendamos a un compañero que trabaja por privado y hace muy buenas descargas. Ahora les dejo el número por cualquier cosa.
Sí, muchas veces el paciente tiene que poner de su parte también. Entonces, para contarte un poquito, digamos, de este programa nació en pandemia, ¿verdad? Cuando se vino la pandemia, entonces se idearon, eran 8 sesiones, entonces en las 8 sesiones hacíamos, bueno, como una pequeña introducción de lo que era todo, ¿verdad? Cervicalgia, dorsalgia, lumbalgia, ¿por qué me duele la espalda? Entonces lo trabajábamos de ergonomía y todo eso. Todo, entonces lo íbamos clasificando, que en la sección 1 les mandábamos videos de estiramiento de zona lumbar, en la sección 2 le mandábamos estiramientos de dorsal, y ahí vamos, ¿verdad? Clasificando. ¿Evalúan ustedes al paciente en algún momento? ¿Lo evalúan en el sentido de que de verdad a ver si el paciente colaboró con lo que era? Por supuesto, digamos, ya te cuento esa parte, digamos, porque cuando esto nació en pandemia, entonces nosotros lo que nos quedaba era mandarles la información, ¿verdad? Entonces se mandaba la información y le íbamos mandando por semana, le íbamos mandando lo que correspondía hacer. Entonces les dejábamos, obviamente, el chat abierto para que ellos nos escribieran a nosotros si algún ejercicio dolió, o ver la forma también de modificarlo, ¿verdad? Porque también yo tengo que ver, por ejemplo, si mi paciente es obeso y le cuesta tirarse al piso, que yo tengo que ver cómo le modifico, ¿verdad? Los ejercicios a mi paciente. No lo puedo excluir de que porque tiene obesidad no va a poder hacer los ejercicios. No, tenemos que ser, ¿verdad?, con todo igual y buscar la manera de que todos mis pacientes se puedan hacer los ejercicios. Entonces, así los manejamos durante ese tiempo de pandemia. Y realmente resultó. Posterior a eso, bueno, seguimos, como dijimos, bueno, en la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el 70% de los pacientes son por problemas lumbares, ¿verdad? Sí, al menos todas las personas han tenido un dolor de espalda. Han tenido un dolor de espalda. Y entonces ustedes dicen, ok, o se preguntan, ¿qué es una lumbalgia o un dolor lumbar? Ok, como se los dije inicialmente, es un dolor en la parte baja de la espalda. Ok, esta es la parte, ¿verdad?, que me va a doler. Y entonces decimos, porque esa es la zona con mayor incidencia. Estamos hablando que si a nivel de la OMS es un 70% de la población con dolor, ok, ¿por qué duele esa zona? ¿Por qué cree usted que duele esa zona? Dirían, ¿verdad? Ok, por muchas causas, pero entre las principales causas, bueno, una, ¿verdad?, a nivel de la parte anatómica es porque es la zona que no está protegida, ¿verdad? Las parrillas costales se terminaron ahí, entonces ya esta parte está desprotegida. Entonces, ¿por qué me duele? Uno, porque tenemos muy malos hábitos posturales, tiendo a sentarme mal, estoy cansada, ¿verdad? Principalmente ahora se ve mucho en los chiquillos, en los jóvenes que se sientan mal, no, es que así me siento mejor, aquí estoy acá, ven tele, pasan por la tablet, con la computadora, con lo que sea, ¿verdad? Todos esos dispositivos electrónicos, horas, y entonces, ¿quién creen ustedes que está golpeándose? La columna. ¿Por qué? Porque son músculos débiles y son músculos en desuso. Entonces, yo voy a traumatizar mi columna principalmente por eso. Entonces, ¿qué significa ahí, doctor? Que tengo músculos débiles. Porque bien, ¿qué es lo que yo tengo que aclarar? Ok, si tengo una lumbalgia, ok, ¿cuál es la causa de mi dolor lumbar? Okay, sí. ¿Es por una debilidad del músculo? Pueden haber también, hablando de todo un poco, fracturas que hay que descartar, ¿verdad? Fracturas. Digamos, ya aquí cuando entran patologías como por ejemplo, fracturas no, cuando entran ya diagnósticos como fracturas, espondilolistesis, ¿verdad? Que estamos hablando que son 5 vértebras lumbares y que una de ellas, ¿verdad?, que un disquito se desplace, ya ahí entra un diagnóstico, digamos, diferente. Pero en sí, cuando hablamos del dolor lumbar, o sea, la causa del dolor lumbar como tal, ¿verdad?, a veces es por también causas mecánicas, ¿verdad? Que yo llegué y como dije, llegué y me agaché mal, ok, se le cayó el teléfono, ¿verdad? Y eso llegó y se agachó repentinamente cuando usted estaba en una postura y eso fue un movimiento súbito para su columna. Entonces ahí, aunque sea un movimiento que uno no cree que sea un movimiento torpe, para mi columna es un movimiento traumatizante. Ahí yo pude haber lesionado mi espalda. Pero cuando usted se prepara para levantar algo, no le va a pasar eso. Normalmente su cerebro dice, vamos a agacharnos, vamos a levantar una carga, y normalmente en todos los usuarios que llegan a nuestro servicio son movimientos. Nos dicen, es que licenciado, usted no se imagina cómo me lesioné. Claro, con un movimiento torpe, sí, exactamente, porque yo llegué y hice así, claro, su músculo no estaba preparado. Entonces pasa lo mismo con la columna. Al ser una zona desprotegida, al ser una zona debilitada, al no estar preparado para lo que yo iba a realizar, es la zona que está como más vulnerable a las lesiones. Y aquí, ¿qué le sumamos, verdad, a esta parte lumbar?
La obesidad, que es muy común en los usuarios, ¿verdad?, que nos visitan. Gran porcentaje de usuarios tienen sobrepeso, y no hablamos de tener pesos, ¿verdad?, así como de kilos mortales, 20, 40 kilos, no, doctor, es que el sobrepeso, 1 gramo más que tengamos de carga en nuestra columna, eso va a generar impacto. Y entonces decimos, ¿por qué me duele la columna? Ok, porque ese gramo que tengo de más me está afectando mi columna, porque los músculos también abdominales, súmele aquí, ¿verdad?, el músculo abdominal debajo y arriba toda la capita de grasa, ¿quién me va a ayudar a sostener mi postura? ¿Sabes con qué se confunde muchas veces los dolores lumbares? Con los riñones. Dicen que sí son los riñones, ¿verdad? Entonces hay que saber diferenciar cuando es una infección en lo que es el tracto urinario, que puede reflejar dolor ahí, ¿verdad?, en la parte lumbar. Que las ITUS, las infecciones del tracto urinario, siempre van como acompañadas de dolor pélvico, dolor lumbar, disuria, chistate, puede haber dolor lumbar y fiebre. Pero si no cumple esto, descartamos. Ok, pensamos en lumbalgia, ¿cierto? Sí, aquí es muy importante, ¿verdad?, la historia clínica, por supuesto, ¿verdad? Todos los usuarios llegan, ¿verdad? Nosotros les revisamos el expediente previamente, luego muy importante lo que yo pueda ver, lo que el paciente me pueda decir en ese momento, porque muchas veces han sido pacientes, ¿verdad?, que no es una lumbalgia como tal, ¿verdad?, sino que el dolor es por un problema de los riñones, exactamente. Entonces de ahí más que todo lo descartamos por historia clínica. Y hay que educar mucho al paciente. Muy importante, licenciada, el examen físico. Siempre es importante examinar al paciente cuando consulta por dolor lumbar, ¿verdad? Porque puede ser una contractura, o ya puede ser un problema ya, ¿verdad?, ahora sí, ahí localizado. O que el dolor sea lumbo ciático, que era lo que yo te comentaba. No es ciático, ¿verdad? Sí, no es asiático. Ajá. Entonces, ¿por qué sucede esto? Ok, bueno, independientemente tengas una contractura o haya un dolor o digamos lo que sea, igual nosotros siempre tenemos que hacer una valoración. Ahorita estamos también aplicando un test, el cual hacemos ciertas preguntas y en ese test le decimos al paciente que esas preguntas, como por ejemplo, si se puede amarrar los cordones, si se puede vestir, si se puede agachar, o a veces disimuladamente, digamos, que recoja algo del piso, ¿verdad? Todas esas cosas. Bueno, no digamos, ¿verdad?, porque si no ya les vamos a revelar que lo hacemos. Ok, todas cositas, digamos, uno las va viendo, ¿verdad? La forma, es que, digamos, doctor, el paciente se valora no desde el momento en que llegó, digamos, a sentarse, yo te voy a hacer la historia clínica, sino desde que él va caminando, nosotros ya vamos viendo, ¿verdad? Si nosotros vemos que el paciente viene, uno va viendo, camina, ¿verdad?, con dolor. Desde que el paciente va entrando por la puerta, ya uno ya va viendo. Es parte de la inspección. Exactamente, va viendo su marcha, va viendo su postura, va viendo, digamos, si tiene una inclinación, porque, digamos, si hablamos de lumbalgia, hay que descartar, digamos, también que si hay una escoliosis, por ejemplo, porque también me puede doler por una escoliosis. Y importante aquí, ok, no me va a doler porque tengo una escoliosis, y volvemos a lo mismo, me va a doler porque tengo debilidad muscular. Entonces, al final, ¿verdad?, la parte más importante aquí en las lumbalgias es el ejercicio, ¿verdad? Y yo seguro les caigo mal y les vamos a caer siempre mal, porque siempre que venimos, ¿verdad?, lo que recetamos es ejercicio, y es que no nos podemos recuperar de cualquier lesión si no hay ejercicio. Todo va acompañado de ejercicio. Continuamos en el siguiente segmento hablando del ejercicio y las lumbalgias. En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH líderes en ingeniería, preparados con programas de estudio actualizados en carreras de alta demanda laboral. Excelentes son las habilidades y competencias que adquieren al practicar en ambientes simulados con lo último en tecnología. Excelencia es innovar con 2 carreras únicas de actualidad. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica.
Contamos con tiendas en Liberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Regresando a su programa Más que Salud, en el segmento anterior terminamos hablando de lo que era el tema fundamental, ¿verdad? Lo que son las lumbalgias, que es el ejercicio. Si el paciente no nos colabora, ¿verdad?, con el tema de la actividad física, muy probablemente no tengamos mejoría en lo que es la atención, ¿cierto? Uh-huh. Sí, muy importante. Bueno, con respecto, digamos, a las escuelas de espalda, se está haciendo una única escuela de espalda, como te expliqué al principio. Se les da una hojita, ese día se les enseña todos los ejercicios, se les vuelve a dar otra cita, ¿verdad? Más que todo aquí, digamos, ya los pacientes que quedan, ¿verdad? Porque hay pacientes que, digamos, que tal vez era algo que podía salir con los ejercicios, en la charla de espalda se resuelve el problema, entonces ya eso se dan de alta. Y los pacientes que ya quedan en terapia, que son que tal vez los que están quedando un poquito más complejos, o ocupamos ayudarles un poquito más en los ejercicios, como que tal vez les costó y hay que corregir las posturas, eso se les da otra cita, aproximadamente una a la semana, porque como te digo, son ejercicios, no hay masajitos, no hay esa parte del chineo, son puros ejercicios, es fortalecimiento y estiramiento, ¿ok? Entonces, en esa sesión que se les da, ¿verdad?, en esa nueva cita que se les programa, ahí se les vuelve a valorar todos los ejercicios, ¿ok? Entonces vamos valorando posturas, vamos viendo, digamos, cuál le cuesta, cuál no le cuesta. Si a alguno le generó dolor, entonces lo que hacemos es modificarle ese ejercicio. ¿Cuál ejercicio nos ayuda así como para ejemplificar un poquito, ¿verdad?, el tema? Uno de los ejercicios, ¿cuál sería? No puedo hacerlo, pero digamos, por ejemplo, son estiramientos en colchoneta, principalmente los hacemos en colchoneta, tipo yoga. Sobre las rodillas, y del que nos tiramos hacia adelante, digamos. Okay. En el caso, digamos, si estuviéramos sentados, por ejemplo, podemos hacer ejercicios a nivel de los lados. Siempre les damos recomendaciones, ¿verdad?, que sean de 10 a 15 segundos para estirar. Por ejemplo, si fuera un paciente sedente, entonces podemos tirarnos sentados hacia adelante, digamos, porque tenemos que buscar la manera, digamos, de que todos nuestros usuarios puedan hacer los ejercicios. Eso es un tema, digamos, que podemos hacer en otra, que sea como la parte más práctica, porque es muy importante, digamos, la parte de los ejercicios, es como la esencia, la parte de las lumbalgias, más que una electricidad, porque al final la electricidad viene siendo como el acetaminofén. El efecto que te va a durar en la electroterapia van a ser 8 horas y después va a estar el dolor. Entonces, aquí fortalecemos los músculos porque los fortalecemos. ¿Ok? Entonces, ahí en esa semana, ¿verdad?, que llega el paciente, le corregimos los ejercicios, verificamos que estén bien, corregimos, y si no, quitamos. Si alguno generó mucho dolor, lo quitamos, porque al final no es generar dolor. Okay. Sin embargo, en esa hojita vienen ejercicios de estiramiento de columna, ¿verdad? Okay. Vienen ejercicios de fortalecimiento de columna y también la parte del abdomen, porque como les decía inicialmente, el abdomen es un ejercicio, es un músculo estabilizador, pero quien lo hace más débil, ¿verdad?, obviamente es la grasita que lo está cubriendo. Pero si nosotros en sí fortalecemos al músculo, ¿verdad?, y le indicamos como una regla de oro al paciente siempre, meta la pancita, entonces ese paciente mete la pancita y automáticamente... Yo estoy metiendo la pancita donde vos dijiste. Y automáticamente la postura mejora, ¿verdad? Los hombros tiran para atrás. Entonces, esas pequeñas indicaciones, doctor, que le damos al paciente, esas son las que le van a mejorar su calidad de vida. Solo metiendo la pancita ya. Y ya, pero tiene que respirar, ¿verdad? Porque no es que, el problema es que unos hacen así, meten la pancita y cortan respiración, no, es meter el abdomen, ¿verdad? Y seguir respirando y seguir hablando. Esto nos ayuda mucho a estabilizar, a mejorar nuestra postura. Se les enseña también lo que es la parte de higiene postural, por ejemplo, cómo nos tenemos que sentar, que es muy importante, porque si yo tengo un problema de espalda, yo no puedo estar sentado aquí. Es cierto, ¿qué es lo que pasa? Que en la mayoría de los dolores buscamos una postura donde yo sienta alivio, y si esto me genera alivio, el paciente se acostumbró a sentarse así, pero lo primero que tenemos que hacer es decirle a ese usuario, corrija esa postura, corrija, si es que ya me duele, le va a doler,
le va a doler porque ya su cuerpo se acostumbró. Ajá. El problema es que está favoreciendo, ¿verdad?, el dolor lumbar sin darse cuenta. Ok, dice, no, es que me siento mejor, pero no se da cuenta que más bien está dañando su espalda, su columna la está dañando. Tengo 2 preguntas. 2 preguntas. Ajá. Escoliosis y ciática, que lo dejamos, ¿verdad? En algún Escoliosis, momento. Ajá. ok. Porque también muchas veces lo he visto que refieren pacientes con escoliosis, ¿verdad? Y también esto va de la mano con lo que es escuela de espalda, ¿cierto? Sí. Porque lo que te quiero decir es que no es un spa, o sea, no es un masaje, ¿verdad? Y las escoliosis, igual, no es una cosa como que sea así de prioridad. ¿Me corregís? No es prioridad. Ok. Ok, bueno, la escoliosis es una desviación de la columna, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, bueno, aquí me voy a subir un poquito más, está la parte cervical, que son 7 vértebras cervicales, que son las del cuello, las torácicas, que son 12, la zona lumbar, que es la que estamos hablando, que son 5, ¿verdad? La parte del sacro, que es un solo huesito, y el coxis, que es como el chilindrín, de la serpiente cascabel, ¿verdad? Que todo el mundo le dice que ese es el rabito. Entonces, la escoliosis se puede hacer en cualquier parte de la columna. Al final, la columna, o sea, yo tengo una escoliosis, por ejemplo, estamos hablando de lumbar, en la zona lumbar, y hablamos del lado cóncavo y lado convexo, porque es muy importante saber, y en la exploración física, ¿verdad? Desde que pongo a mi paciente a caminar descalzo para ver si tiene pie plano, cómo están las posiciones de sus rodillas, cómo está la posición de su cadera, cómo está el descenso en sus hombros. Entonces, y muy importante, hacer medición, ¿verdad? Ver todo eso, ¿verdad? Lo valoramos en la marcha, con pies descalzos, ¿verdad? Si son niñas, ¿verdad? O jovencitas, ¿verdad? En una blusita más apretadita, y si son varones, que se quiten la camisa para ir viendo también el nivel del short, el nivel del top y todo eso. Entonces eso nos da mucha información, ¿verdad? Ahí nosotros vamos haciendo un resumencito, ¿verdad? Todo lo que vamos viendo en ese paciente, y vamos viendo el lado cóncavo y el lado convexo, porque es muy importante, ¿verdad? El lado cóncavo es hacia el lado donde yo me estoy doblando. ¿Qué significa? Que estos músculos están débiles. ¿Por qué? Porque ellos no deberían irse. Entonces aquellos deberían de jalarlos, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, y el otro lado es el lado convexo, que es el que está como la pancita, por decirlo así. Entonces, este es el lado cóncavo y este es el lado convexo. Entonces, cuando hablamos de escoliosis, de convexidad, izquierda o derecha. Nosotros, ¿qué tratamos? El lado cóncavo. ¿Cuál es el lado que yo, o sea, si mi pacientito está así, ¿verdad? Está con una escoliosis del lado derecho, perdón. Está dobladito, digamos. Entonces, doblado hacia la derecha, mi trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo va a ser estirarlo hacia el lado contrario, tonificar los músculos. Y aquí algo muy importante, ¿verdad? La diferencia de edad, porque no es lo mismo que me llegue un paciente con una escoliosis de 12, 13, 14 años a un adulto de 50 años. Ok, ya es adulto, nada que hacerle, ya murió con escoliosis. Pero en los adolescentes y en los niños y adolescentes estamos a tiempo de corregir. Entonces, por eso es muy importante aquí y el tema que los también es de papás, fortalecimiento, ¿verdad? Que los papás vean a los chiquitos, ¿verdad? Esas posturas, que les corrijan, tal vez evitar el uso del teléfono tan frecuentemente, ¿verdad? Incitarlos más a la actividad física, a moverse un poco más y dejar de estar más sentados, porque mientras más sentados estemos, y es que no importa si somos niños o si somos adolescentes o si somos adultos, la debilidad muscular va a llegar, y no tanto porque, de verdad, el mito de que si soy ya un adulto mayor, es que soy adulta mayor, perdí músculo. No necesariamente, o sea, pierdo músculo porque me senté. Hasta un niño puede perder músculo, y el problema es que nos hacemos obesos. Entonces, una papita más para el causante, ¿verdad? Del problema lumbar. ¿Y qué es lo que sucede en la lumbalgia cuando ya hablamos también de lumbociática? ¿Qué es lo que sucede? Ok, en la columna vertebral, bueno, en la zona lumbar, teníamos 5 vértebras, ¿verdad? Tenía una columna y se me olvidó traerla. Tiene 5 cuerpos vertebrales. Entonces, a nivel de la L4 y L5 sale la raíz del nervio del ciático. Es el nervio más grande del cuerpo, y ese llega hasta el pie. ¿Qué recorre? ¿Verdad? Recorre por la cara posterior. Aquí, si quieres, te pones de pie. Se puede poner de pie. Okay. Entonces, si quieres, te volteas un poquito.
¿Okay? Entonces, sale de la zona lumbar, más o menos, digamos L4, L5, de ahí pasa al glúteo, son puntos como muy específicos, la zona del isquion, y de aquí el recorrido a la fosa poplitea, se inserta mucho aquí en gastrocnemios, y inclusive, digamos, en estadios mucho más avanzados, llega al dedo pequeñito del pie. Y es un dolor punzante, quemante, sordo. El dolor es un dolor constante, es un dolor punzante, es como electricidad. El paciente dice, siento como una electricidad y una descarga eléctrica, es lo que dice el paciente, ¿verdad? A este sí, ¿verdad? Tratamos de darle, digamos, obviamente pues aquí enseñamos estiramientos diferentes, ¿verdad? Aparte, digamos, de todo lo que es la higiene postural, de cómo sentarse, cómo levantarse de la silla, cómo dormir, ¿verdad? Porque es muy importante, dormimos un aproximado de 8 horas y ahí nos lesionamos. Ese también. Es un punto muy importante. Nos lesionamos el durmiendo, dormir, ¿verdad? Sí. Exactamente. Entonces, no es solo lo que yo hago en el día, sino cuando dormimos también podemos lesionarnos. Entonces, enseñamos ejercicios de estiramiento, y ahí brindamos, digamos, otra aparatología que le ayuda, digamos, como a desinflamar lo que es el nervio. Es muy importante, comentábamos el tema de estudios complementarios, ¿verdad? Radiografía, tomografía, resonancia. Porque es importante para descartar otras patologías que hablábamos al inicio, ¿verdad? Problemas de neoplasias, problemas de fracturas, ¿verdad? Y ya enfocarnos propiamente en si es ya un problema muscular, de fortalecimiento. ¿Qué expectativas, digamos, tienen los pacientes? ¿Tienen mejoría? ¿Te refieren que no sabía que para agacharme tenía que bajarme con las piernitas, o si tenía que irme de frente? Todo eso te lo comentan. Sí, por supuesto, o sea, los pacientes lo primero que dicen, ¿verdad? Al principio como que tal vez se quedan así, no creen mucho como que ¿por qué me van a hacer eso? Que tal vez las expectativas de ellos de spa, o sea, es como que usted llega y diga, ay, qué rico, me van a ir a hacer un masajito, y te salen con una hoja de ejercicios y una charla, tal vez como que rompe tu expectativa, sí, ¿verdad? Pero en el momento de verdad que los pacientes van conociendo cuál es la causa de su dolor, porque al final, por lumbalgia, nadie, o sea, suena feo y todo, pero nadie se va a morir de una lumbalgia, o sea, vas a tener ese dolor constante, pero si yo sé paliar ese dolor, si yo sé cómo tratar ese dolor, si es un dolor que voy a tener crónico, porque al final va a ser un dolor va a ser como tener la presión arterial, va a ser como tener la diabetes, o sea, donde yo tengo que saber convivir con ella y saber cuándo tengo mi presión alta, o sea, conocer mi cuerpo. Exacto. Va a ser lo mismo. La única diferencia, doctor, que aquí nosotros, bueno, siempre le recomendamos al paciente y siempre le decimos, no tome medicamento por el dolor de espalda, o sea, si es una lumbalgia como tal, ¿verdad? Ya no me estoy metiendo, digamos, como en otros diagnósticos, pero un dolor de origen mecánico que llegué y me agaché mal, o por una escoliosis, ¿verdad? Que el problema lo vas a tener ahí. Si les decimos, una bolsita de agua caliente, 10, 15 minutos, una bolsita de agua fría, unos 15 minutos, dependiendo, ¿verdad? ¿Cuántos días? Hasta que alivie, digamos, puede durar hasta 7 días con la compresita y le va a ayudar. Es más, nosotros le decimos que sea como un hábito, como un estilo de vida. Y entra aquí la parte importante, ¿verdad? Que es cuando le decimos al paciente, ¿le duele sentado? Sí. ¿Le duele si camina y hace ejercicios? Sí. Ok, que duela por algo. Si algo te está doliendo, que duela por algo. Al final, el ejercicio va a dar el resultado. ¿Y por qué? Porque los mismos usuarios nos dicen, ese ejercicio me cayó súper bien. Y a un modo así, ¿verdad? Entonces, en el momento duele, pero da mejoría. Y te va a doler, pero es que va a ser lo mismo. O sea, usted va al gimnasio y empieza a hacer una rutina de bíceps. Ok, ¿cuál va a ser tu resultado? Va a ser dolor. Pero ¿cuál es la parte aquí importante? Que nosotros siempre, ¿verdad? Y nosotros siempre, digamos, como profesionales, le decimos al paciente, va a dolerle un poquito el ejercicio, el estiramiento va a doler, porque supongamos que tus fibras están aquí inactivas, en desuso, porque me duele y porque no me muevo y porque están contracturadas y están tensas. En el momento que yo elongo y estiro mis fibras musculares, entonces me va a doler. Entonces, pero es una respuesta normal. Le explicamos eso al paciente, duele al principio, pero ya después va a empezar a sentir la analgesia. La información es muy importante para que el paciente crea en el tratamiento y crea en los ejercicios. Exacto. Hemos hablado mucho de prevención y estamos ya, ¿verdad?, introduciéndonos a lo que es la parte de tratamiento, que es lo que vamos a terminar en el próximo segmento. Volvemos de una pausa.
En la Universidad Hispanoamericana, hace más de 40 años tenemos muy clara la diferencia entre lo bueno y lo excelente. Y excelentes son nuestros profesionales UH, líderes en ciencias de la salud, formados con planes de estudio actualizados, únicos en el país. Excelencia es tener el mejor hospital de simulación en la región, único acreditado internacionalmente, donde te preparas para el mundo real. En la Universidad Hispanoamericana, lo nuestro es la excelencia. Perfumania es el mundo de aromas que estabas buscando. Somos la cadena de tiendas en el mundo de los aromas más prestigiosa en todo Costa Rica. Contamos con tiendas en Iberia, Punta Arenas, en Paseo Las Flores, Heredia, Paseo Metrópoli, Cartago, City Mall Alajuela, Multiplaza Escazú, también en Multicentro y en Centro Comercial Expreso, en Desamparados y en Paso Canoas. Con nosotros puedes encontrar tus marcas favoritas, perfume de alta gama, fragancias totalmente originales, fragancias únicas. Somos Perfumania, un mundo de aromas. Volvemos a su programa Más que Salud. En el segmento anterior hablábamos de lo que era el tema de ejercicios, ¿verdad? Para complementar. Licenciada, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones para que las lumbalgias no se reagudicen? Ok. Lo número uno es hacer, ¿verdad?, caso a las indicaciones que damos. Si nuestro usuario llega por primera vez con ese dolor de espalda y hace los ejercicios, no tendría por qué volver al servicio, ¿verdad?, por un dolor lumbar. Cuando dejan de hacer los ejercicios es cuando vuelven a reincidir. Y entonces nos dicen, ¿cómo se da cuenta que no hacemos los ejercicios? Porque no lo saben hacer bien o porque se les olvida hacerlo. En cuanto a la pregunta que me habías hecho inicialmente, después de que nosotros evaluamos a nuestro paciente, ¿verdad?, y ya sabemos la condición de nuestro paciente y vemos toda la condición física, ¿verdad? Okay, si nuestro paciente tiene un sobrepeso y no tiene una cita en nutrición, entonces referimos a nuestro paciente a nutrición, porque aquí, ¿verdad?, si está con sobrepeso, es muy importante la parte, digamos, de la alimentación saludable, los buenos hábitos de alimentación, la reducción del peso, principalmente grasa, y nosotros, ¿verdad?, aparte de trabajar lo que es el fortalecimiento y el estiramiento de los músculos de espalda, nos enfocamos, ¿verdad?, también en ayudarle a reducir peso, a fortalecer también los brazos, las piernas, ver ejercicios cardiovasculares, les armamos un plancito, digamos, de ejercicio que sea de acuerdo a las condiciones de ese usuario. Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos a los pacientitos y también vemos la condición, ¿verdad? Digamos, manejamos una escala del dolor que al final es subjetiva, ¿verdad? Porque yo no me doy cuenta si es real, digamos, si duele 10, y eso también tiene que ver con la tolerancia del dolor de cada, exactamente, de cada paciente. Un dolor lumbar para mí puede ser 5 y para el otro puede tener el mismo dolor y puede ser un 8, para otro un 1. Entonces eso tiene que ver mucho con la tolerancia, ¿verdad? Al final viene siendo subjetivo, pero si mi pacientito, por ejemplo, presenta mucha dificultad y yo veo que realmente duele, entonces ahí nosotros aplicamos tratamiento. Ya ahí hacemos un plancito de tratamiento, y también las recomendaciones que damos para la casa, porque damos las sesiones al que lo amerita y después, ok, ¿qué pasa con ese dolor lumbar? Ok, ¿qué pasa si ahí tengo mi problema, digamos, lumbar? Si tengo la escoliosis o si tengo un problema de artrosis o una espondilolistesis, ¿verdad?, que era el desplazamiento de las vértebras o un desgaste, o los famosos osteofitos, ¿verdad?, que factor edad, ya los huesitos se van desgastando y vamos haciendo los famosos osteofitos o picos de Lora. Entonces, ¿cuáles recomendaciones? Número uno, cuidar el peso. ¿Cómo cuidamos el peso? Con la alimentación, o sea, no hay de otra forma. El peso se cuida en la cocina, es la única manera. Y no se trata de comer lechuga todos los días y no se trata zanahoria todos los días, no. Se trata de comer, digamos, ¿verdad? Por eso, digamos, cuando tienen como esa dificultad para la parte, digamos, de la alimentación, ahí está Doris, que es la que nos ayuda, ¿verdad?, también, y más si el paciente tiene un sobrepeso. Ya hay unos que sí saben, porque en realidad uno sabe qué es lo que tiene que comer, pero a veces cómo nos cuesta, ¿verdad? A veces el trabajo, el afán del día, no comemos a las horas, ¿verdad? A veces no es solamente porque comes mucho, sino que a veces el desorden en la alimentación también tiene sus otros factores y sus riesgos en la salud, el impacto que genera en la salud el no alimentarnos a las horas. Entonces, nosotros le hacemos ahí de todo un poquito, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahí hay psicología y que hay nutrición y que, ¿verdad?, que ahí tenemos a las compañeras y que en cuanto al apoyo, ellas están ahí
ahí para apoyarnos, igual nosotras, ¿verdad? Estamos para apoyarlas a ellas, pero a veces nosotros educamos también al pacientito, ¿verdad? Como qué come, a qué hora, no, debería de comer a tal hora, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Entonces el paciente se educa desde la parte de la alimentación, hacer ejercicios, vaya, póngase las tenis, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, no necesitas tenis de marca, no necesitas ropa de marca, no, póngase unas tenis que sean adecuadas, que tenga un taconcito, sí les damos las indicaciones, las tenis no pueden ser planas, deben de tener un taconcito, que la licra no les tripe mucho, ¿verdad? Que no apriete la parte, digamos, lumbar, ¿verdad? Por la parte de circulación, ¿verdad? Ocupamos que esa zona esté como libre, que tenga una buena oxigenación, y depende la hora también a la que vayamos, porque no solamente es cuidar la parte lumbar, sino que aquí en cuestión del sol, también cuidar la hora a la que vayamos. El ejercicio en piscina es esencial y fundamental, y aquí no se trata de que, es que no tengo plata para ir a pagar o no hay piscinas, está el mar. Aquí es ir a meternos al agua y ahí no sé nadar, ok, caminemos, intentemos mover las piernas, ¿verdad? Los bracitos, eso nos va a ayudar mucho. El agua es uno de los principales ejercicios o cosas que podemos aprovechar, el agua, ¿verdad? Que aquí la tenemos, gracias a Dios, y de gratis para mitigar todos los dolores. Y no solamente, digamos, en la parte lumbar, sino que cualquier dolor en rodilla, en cadera y en otros problemas de salud. Y los ejercicios, ¿verdad? Que ya son como más específicos, ya ahí, digamos, tenemos que consultar al médico, por favor. La pastillita que al vecino le funcionó, no tiene por qué funcionarme a mí. O sea, no arriesguemos la salud de esa manera. Para eso hay profesionales en la salud, y consulten al médico para que ellos les ayuden a resolver el problema. A veces es una simple educación de que llegué y estaba mal sentada y miras que ya, ok, me empecé a fortalecer mi espalda, empecé a sentarme bien, empecé a caminar, y muchas veces el estrés, la debilidad, la fatiga y todo eso, ¿verdad? Son cosas que repercuten en el estado de mi salud. Entonces corregimos todos esos factores y la salud puede mejorar un montón. Sí, ahí tocabas un punto muy importante, que era que el tratamiento de la analgesia vía oral, ¿verdad? Como son pacientes, pueden haber los extremos, pacientes adultos mayores y adolescentes. Pacientes adultos mayores hay que tener mucho cuidado con el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, porque pacientes pueden tener antecedentes de úlceras, de gastritis, de insuficiencia renal, ¿verdad? Crónica, que son contraindicaciones para tomar cierto tipo de medicamentos, como esos que comentábamos. Entonces, si el vecino se toma un ibuprofeno y le cayó muy bien, el paciente con dolor, es que el vecino me dio un ibuprofeno, y sin preguntarle, primero que todo, si era alérgico. Sí. Y no lo sabe tampoco, o sea, exacto, no va a saber ni para qué funciona. Y estas otras condiciones, ¿verdad? Entonces, como dice la especialista en el tema, es importante, antes de automedicarse, consultar. Okay. Y algo aquí básico, doctor, digamos, los usuarios, nosotros les decimos, trate de no tomar un medicamento. Mientras es en tratamiento, no tome medicamento para ver qué tan efectivo va siendo el tratamiento. Y en todo caso, ¿verdad? De recomendaciones en la casa, ¿verdad? Aparte de todos los ejercicios y los estiramientos y lo que se le enseña, tener una compresita de hielo en la refri o una tacita de hielo, ¿verdad? Cuando duele la espalda me puedo poner el hielo, ¿verdad? Unos 10, 15 minutitos. Eso es mejor que el acetaminofén. ¿Por qué? Porque al final el hielo no me va a hacer ningún efecto secundario, ¿verdad? Si el hielo, por ejemplo, me genera un poquito más de dolor, ok, los primeros minutitos me va a generar un poquito más de dolor, eso es lo normal, pero si posterior al hielo, a ese tiempo quedé, o sea, terriblemente, ok, puedo probar con calor. El frío y el calor son analgésicos naturales, que no me van a generar efectos secundarios. Entonces, tener siempre como a la mano estos dos agentes físicos que me pueden ayudar a aliviar el dolor, y evitamos tomar medicamento que me genera un efecto secundario. Y va a tener como el mismo tiempo de duración de la analgesia que la ibuprofeno o el acetaminofén, las 8 horas. Lo que se maneja, ¿verdad? A nivel institucional, Sulindaco, ibuprofeno. Indometacina. Entonces sí, la recomendación es eso. Movernos más, al final es movernos actividad física, alimentación saludable, que eso sí, hidratarse mucho, comer vegetales, comer frutas, hacer meriendas, salir de la casa desayunado. Ya con solo corrigiendo estas cosas, nuestra salud mejora. Nuestra salud mejora, ¿verdad? Porque muchas veces sucede eso, que salimos de nuestra casa, no desayunamos, pegamos el desayuno con el almuerzo, comemos rapidísimo, después otra vez
estamos en carreras, no nos hidratamos bien. Y modificando esto, que es tan básico, hay muchos cambios en nuestra salud. Al final la salud está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Exactamente. Entonces yo creo que hemos abordado el tema, ¿verdad? De una manera muy, muy puntual, muy bonita. Hablamos de otras enfermedades, ¿verdad? Y orientamos al paciente, ¿verdad? Para cuando consulten un servicio, ¿verdad? Un EVAIS, y una vez que lo refieren a un servicio, una unidad de terapia física, ¿verdad? Sepan a qué es lo que van. Hacer ejercicios. Para eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si quieres mandar algún mensajito a tu familia, dejar algún número de teléfono para consultas. No, muchas gracias y espero que esta charla les haya servido de mucho y como les dije, ¿verdad? La salud está en nuestras manos, debemos de hacer cambios. Perfecto, yo quiero saludar a todo el personal del área de salud, a vos también, a mi familia, porque son muy importantes, y a mi papá que está en el cielo, que es el que me guía. Y agradecerles por seguirnos, ¿verdad? En este proyecto y en este programa de Más que Salud. Un abrazo y les deseo lo mejor. Gracias.